Pinta a Ficción, el podcast. Después de 2 años y 1000 avances en inteligencia artificial, Cherp y Josito vuelven con un episodio de actualización con las últimas novedades de esta tecnología. Hablaremos de multimodalidad, de Test Time Compute, que suena a examen de la ESO, pero no lo es, y de por qué 2025 ha sido bautizado como el año de los agentes. ¿Estamos a las puertas de la inteligencia artificial general? Bueno, aún no, pero algunos dicen que estamos peligrosamente cerca, o emocionantemente cerca, según a quien preguntes. Y como siempre, cerraremos con recomendaciones de ciencia ficción, series, pelis y libros que os ayudarán a entender qué está pasando con esto de la IA, o al menos a imaginarlo. Comenzamos la actualización. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Bienvenidos al espacio de sonido, Cherp y Josito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno, cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches con inteligencia. Siempre inteligencia. Pero esta vez no es la nuestra. No, venimos a actualizar la IA allá por finales de 2022, en los albores de la historia de la inteligencia artificial. No de la inteligencia artificial, porque ya dijimos en su día que era una cosa mucho más vieja de lo que pensaba la gente. Pero es verdad que tuvo un boom en ese momento con nuestro amigo Chatito, ChatGPT, ya Chatito para los amigos. Pero que es que han pasado muchas cosas en estos últimos 2 años, ¿verdad, Cher? Nosotros, cuando empezamos a hablar en ese momento, los que quieran escuchar el podcast, tenemos 2 de inteligencia artificial, el cuarto y el quinto. Ahí decíamos, aquellos inocentes jóvenes de 45 años que éramos, dijimos, no, las inteligencias artificiales van a hacer esto, van a hacer lo otro. Hoy vamos a ver si es cierto lo que dijimos. Y nos quedamos en algunos casos muy cortos. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer un repaso por... En aquel momento yo no tenía tenía idea de cómo funcionaba el tema de la IA a nivel básico, pero es verdad que en estos 2 últimos años me he engorilado, como se suele decir, con este tema y he aprendido muchísimas cosas. Lo primero y principal, a utilizarlas, porque hay muchas, pero también a saber cómo funcionan internamente, y eso nos da a veces la medida de cómo tenemos que sacarles partido. Sí, nosotros en ese momento salíamos de ChatGPT 2, que no era conocido por nadie, No. Y recién daba la luz el ChatGPT 3 para uso del ámbito público. 3.5, en realidad es la versión con la que salió ChatGPT. Entonces, en ese momento nosotros teníamos la opción de acceder, y justamente hace 15 días salió un artículo muy interesante con respecto a la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Decían que habían 2 personas que se iban a beneficiar de estas inteligencias artificiales. Sí. En la curva de Gauss, sabes que hay extremos, y los extremos son los que son muy tontos. Y no me gusta nada la curva de Gauss, bueno, que lo sepas, porque no creo en la normalidad y lo raro. Pero hay extremos que tenemos que identificar. Sí. Entonces, decía que justamente el extremo de las personas que no eran tan listas, por decirlo de alguna forma, eran los que más iban a beneficiar de este tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque iban a subir un poco su capacidad para comprender el mundo. Pero también decía que las personas muy inteligentes que sean capaces de entender cómo se programan y cómo funcionan las IAs son las que van a sacar mayor rendimiento de todos. Entonces los normales somos los que nos vamos a quedar así como... disfrutando. Ya digo que no me gusta el término normalidad, ni me considero normal, pero bueno... ni una cosa ni la otra. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Cher, por una cuestión árida. ¿La dejamos atrás? Yo te pregunto antes de que empieces, voy a preguntártelo. Hay unas gafas que ya hablaste tú en otro programa, en otro capítulo, sobre las gafas de Meta. Ya sabía yo que se iban a hacer tendencia, amiguete. Tú lo dijiste, pero ¿por qué Meta, las Ray-Ban Meta, tienen una IA integrada que funciona muy bien en todo el planeta, excepto en la Unión Europea? ¿Qué pasa? Pues bueno, ¿qué pasa? Pues que los europeos nos hemos dedicado a hacer una cosa muy bonita, que es proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos, que es algo que hacemos muy bien en la Unión Europea, pero a veces eso nos frena y nos hace un poco el primo tonto. Entonces, la Unión Europea
es la primera entidad gubernamental seria que ha sacado una normativa con respecto a la inteligencia artificial y a cómo afecta a los ciudadanos. Y simplemente por hacer un escaneo rápido, esta ley tiene un enfoque basado en el riesgo y entonces plantea como 5 niveles de riesgo, ¿vale? En función de aquello que hace la IA. Tenemos un riesgo mínimo, un riesgo limitado, un alto riesgo, un riesgo inaceptable y luego lo demás, que ya me imagino que será todo lo que sean delitos y esas cosas, ¿no? O sea, delinquir con la IA. Es tan importante regular como favorecer el uso y la llegada de una tecnología que puede ser, o yo creo que va a ser, el futuro del desarrollo humano y, por supuesto, a nivel geopolítico, que también trataremos a nivel geopolítico qué implicaciones tiene esto. Y la legislación que hemos lanzado desde Europa es muy garantista y a la vez nos frena, porque es verdad que nos frena. Y en ese caso, en el caso concreto de las gafas, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay cosas que están tardando en llegar a Europa, de Estados Unidos sobre todo, porque las empresas estadounidenses que están desarrollando muchas de estas cosas no ven claro que no les vayan a meter luego una demanda de bilpares. Entonces, ¿qué pasa? Pues que están cortando determinadas cosas como, por ejemplo, captación de imágenes o procesamiento de información privada, etcétera, etcétera. Y las Meta, como tú dices, pues son un invento muy guay, que yo ya dije que iban a ser tendencia. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué has hecho, Char? Nada, estoy intentando encontrar unas por... Vamos, que el chaval ya se las va a comprar. Que me parece normal, ¿eh? El otro día me llegó un meme que me encantó porque mostraban 3 imágenes de qué hacía Norteamérica, qué hacía China y qué hacía la Unión Europea. Norteamérica mostraban sus cohetes nuevos de Elon Musk, que son cohetes los Starship, ¿no? electroatómicos. Electroatómicos. Que es una pasada. Ahí quédate. Sí. Después estaban los chinos que estaban generando la llamada solar. Sí, bueno, lo que sería la fusión nuclear. Exacto. Los soles, que se llaman. Y claro, y España, Europa, bueno, España porque nos representa muy bien lo que hacen. Sí. Europa están haciendo de que las tapitas de la botella de plástico no se desprendan de la botella. Joder, nos deja en muy mal lugar eso. Ese es el nivel, claro. Tú te has dado cuenta que inteligencia artificial Norteamérica tiene una IA que es muy potente. Bueno, tiene más de una. Sí. Pero tiene una, o sea, tiene como la cabeza. Sí, las más visibles sí, pero no todas. Después tiene China una IA. Sí. Que además hablaremos de ella porque es la que salió y revolucionó todo. Hizo perder 40.000 millones de euros en un segundo. Y después Rusia también está generando otra IA para ellos. Sí, lo que pasa es que esta es menos conocida. Sí, pero Europa estamos esperando a qué. No, bueno, ha habido alguna cosilla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un repaso, tengo una tabla muy guay de las inteligencias artificiales y las vamos a separar en 2 tipos. Las no razonadoras, que son tipo ChatGPT 3.5, lo que en su día repasamos. Y luego veremos las razonadoras, aquellas que tienen un punto superior de razonamiento y veremos cómo funciona una cosa y la otra y por qué es más útil para ciertas tareas una u otra. En las no razonadoras tenemos de OpenAI, tenemos GPT-4o, ¿vale? El mini. Y O mini, las dos, o sea, GPT-4o y GPT-4o mini. Las dos son no razonadoras y las dos pues generan texto y tal. Pero quédate con que de momento lo primero que hicimos, que hemos hecho en los últimos 2 años ha sido generar texto, generar información, resúmenes, tal, no sé qué. Respuestas rápidas, fáciles. Sí, eso es. Luego tenemos Google se puso las pilas, sacó a BART, le duró poco y de repente ya lanzó Gemini. Se dio cuenta que había llegado tarde a la carrera y que tenía que poner toda la carne en el asador y lo hizo cogiendo a su división DeepMind de inteligencia artificial y sacaron Gemini. Gemini ya va por la versión, el otro día se presentó, la 2.5 y eso ya es un cañón, ¿vale? Un cañón que se ha puesto a la altura de los últimos modelos de OpenAI y entonces
podemos decir que con todo el ecosistema que tiene Google, pues a lo mejor no está tan mal en la carrera. Luego tenemos Llama, que no es el Llama de Nepal. La llama. Es que hay gente que dice llama y no se dice llama, se dice Llama. Porque esto es una cosa en inglés y se dice Llama. Entonces, Llama es el modelo de inteligencia artificial que tiene Meta. Meta, conocida como Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, WhatsApp. Que tiene mucho poder, mucho capital. Mucho capital. Ahí el señor Mark Zuckerberg. Luego tenemos modelos que ya no son norteamericanos, sino que, por ejemplo, tenemos un modelo francés, que es Claude, de Anthropic, y que es muy, muy, muy bueno haciendo programación código. De hecho, es capaz de programar una aplicación y hacer el despliegue de la aplicación y que funcione. Cosas muy brutales. Y Justamente ayer salió un artículo que hablaban sobre la programación y de un programa nuevo que han registrado y que han utilizado varias personas. Dicen que en un par de años probablemente los programadores no tendrán trabajo, porque el futuro sería hablar con las IAs y decirle cómo crear las aplicaciones que necesitamos nosotros. Vamos a ser capaces de hablar con ellas en lenguaje natural, y eso va a romper la barrera de conocer o no un lenguaje. A ver, yo no sería tan... Bueno, a lo mejor dentro de 2 años digo esto y a lo mejor dentro de 2 años me arrepiento, pero yo creo que no se van a acabar los programadores en 2 años. O sea, la IA va muy rápido, pero no va tan rápido. Va más rápido de lo que la humanidad y sobre todo la sociedad en sí es capaz de asumir, pero no va tan rápido. Lo que sí que es verdad es que hay cosas como Cursor o como la propia Claude, y algunas otras aplicaciones que utilizan IA que están sustituyendo mucho el trabajo arduo de picar el código. Entonces los programadores le dicen qué es lo que quieren y luego revisan el código y iteran en los errores y enseguida sacan un producto mínimo viable. O sea, es muy fácil hoy en día llegar a un producto que funcione y que no tenga errores y que sea útil. Aquí hay una comparación que podemos hacer que entre Apple y los Android, que Apple cerrado, Android es abierto. Bueno, Android, cuidado que va a cerrar la persiana, ¿eh? Sí, pero me refiero al pasado, cómo funcionó. Permitió de que Apple gastara mucho dinero, millones, en generar programas estables y buenos, y a diferencia de ellos hicieron un código abierto en donde la gente iba encontrando cosas y las iba subiendo, y ellos se alimentaron de un código abierto gratis, por supuesto. Es Linux, Android. Exacto. Es Linux. Sí, y todo lo que inventaron lo asumieron, los cambios de pantalla, los iconos, los accesos, no tenían que programarlo ni pagarle a nadie. La gente lo hacía por gusto. Y eso es lo que está haciendo DeepSeek, que es un código abierto. Bueno, pero maticemos, es código abierto, sí, pero lo que han hecho en este caso es dar un puñetazo en la mesa. DeepSeek es una de las IAs chinas, que no son solo esta, también está Qwen, pero despunta más Qwen, es la IA de Alibaba o AliExpress para los mortales, pero en realidad la que nos ha sorprendido a primeros de 2025 es DeepSeek. El modelo me parece que es V2. ¿Y qué es lo que han hecho estos señores? Pues esto es una empresa capital riesgo de China, porque la gente está confundida y piensa que esto es una cosa del gobierno chino y no es verdad. No. ¿Vale? Es lo mismo que ChatGPT para los norteamericanos. Sí, pero con una diferencia. Mientras que ChatGPT es una empresa ChatGPT. OpenAI es una empresa participada muy, muy fuertemente, aunque no está en bolsa, tiene mucho dinero en rondas de financiación, sobre todo de Microsoft, ¿vale? Entonces, no es independiente, aunque la gente lo piense. Sin embargo, DeepSeek pertenece prácticamente a una sola empresa, de un señor que cuando era estudiante se dedicó a hacer capital riesgo con programación. O sea, él programaba compras y ventas en el mercado y de hecho la empresa que él tiene, que ahora no me sale cómo se llama, se dedica a hacer trading, pero trading automático. Y se ha hecho millonarísimo. Sí, porque hacen movimientos de segundos, de minutos. Simplemente venden minutos y gana. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este señor? Pues ha cogido y ha dicho, pues con parte de mi dinero voy a hacerme una IA generativa, como las que se están viendo de
de GPT o de Claude o de tal, pero la mía propia, y es suya, porque ahí no ha metido dinero nadie, ni el gobierno chino, Sí, ni otras pero empresas. las leyes chinas lo protegen y lo hizo con 6 millones. Bueno, eso sería más que discutible. Lo de 6 millones yo lo veo complicado. Lo que sí que es verdad No, que... 6 millones, él refería, es que el matiz era 6 millones a nivel de hardware. Vale, bueno, pero luego hay sueldos de investigadores. Pero en decir, China tú sabes que los sueldos son lo que son. No puedes Ya, comparar ya. un sueldo de un ingeniero en China que en Estados Unidos. No, pero sobre todo lo más sorprendente es que ya lo decíamos, y esto sí que lo dije en el capítulo de 2022, que es que había un embargo, en este caso de Estados Unidos, a China, Sí, de porque, las- porque esto es una cuestión geopolítica. Y entonces... de los ¿qué- procesadores de las tarjetas gráficas. Claro, y entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta empresa? Pues en lugar de utilizar los protocolos CUDA, que son los que saca Nvidia para sus chips, se han creado sus propios protocolos para gestionar los chips. Ujú. Y entonces, con H800, que son tarjetas gráficas Viejas. industriales, pero de 2 generaciones anteriores, Sí, más o viejas, menos, viejas, sí. viejas, sí, pues han conseguido optimizarlas tanto que han conseguido ponerse al nivel De OpenAI. de OpenAI, Pero con menos dinero. con muchísimo menos dinero. Y algo viejo. Con muchísimo menos dinero en el preentrenamiento, en el postentrenamiento y en la inferencia, que para que nos entendamos, esto es algo que no sabía hace 2 años y ahora sí que sé. Y es que una IA se entrena a través de datos, eso sí que lo dijimos, Ujú. pero se hace un preentrenamiento. Se hace un modelo de datos, una red neuronal que se entrena y Sí. genera una base de datos vectorial, ¿vale? Y Con empieza- todos y los empieza a conceptos. aprender, Y empieza a aprender, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que luego hay un fine-tuning o un refinamiento de ese Ujú. entrenamiento, que es el post-entrenamiento, que es reforzado por humanos. Lo Ahora sí, reforzado. sí, está bien Eso para es. evitar lo que ocurrió al comienzo, que eran racistas. Sí, que- bueno, quitar sesgos y muchas cosas. Incluso hacerla mejor. Y luego hay una cuestión muy importante, que es cuánto cuesta la inferencia. Es decir, cuando yo le pregunto algo, que me responda. Los tokens, o sea, Ujú. esas partes de texto Sí. o de datos que escupe la IA, Sí, sí, que son miles o millones. que son de miles, ¿cuánto cuesta de producir? Porque al final esto es cuánta electricidad cuesta de Claro, producir. es que Y DeepSeek eso es lo hablamos. muy eficiente. Eso lo hablamos porque nosotros hicimos una comparación en su momento del cerebro humano, de que nosotros con un bocadillo podemos funcionar todo el día. Correcto. Y estas inteligencias Pues sigue siendo artificiales- igual, ¿eh? Sí, no, he ido a peor, porque al aumentar exponencialmente la capacidad de cómputo de la Sí. CIA, ha aumentado el consumo de electricidad. Incluso Ujú. se están planteando para mantenerlo refrigerado, todos estos servidores, sumergirlos bajo el agua a grandes profundidades para que se mantengan fríos y así ahorrar energía. Como diría la sirenita, bajo el mar. Bueno, ahora te hago una pregunta. Venga. No quiero que entremos en discusiones ni en teorías conspiranoicas, pero Vale. Elon Musk. Bueno, Elon Musk, este señor ha hecho una cosa que es sacar Grok, que es... Él fundó, al salir de OpenAI, salido de forma un poco atropellada, pues él ha dicho, pues yo me voy a montar mi propia empresa que se llama XAI, ¿vale? Y XAI ha hecho una inteligencia artificial que se llama Grok. Y es más, Grok 3, que es la última versión que hay ahora mismo, Ujú. se entrenó en un centro de datos que el señor Elon Musk tardó unas cuantas semanas, solo unas cuantas semanas, en organizar. Es decir, montó una supercomputadora, un centro de supercomputación, en 6 semanas. Es que es para ver lo que... O sea, os invito a que busquéis la noticia y veáis el mamotreto que construyó en solo 6 semanas, ¿vale? Es impresionante. Entonces, ha hecho una IA que además, como este hombre es el liberal más liberal y más de derechas que hay en el mundo, su IA no está coartada. Tendrá sesgos seguramente, pero no tiene guardarraíles como tienen las otras. Es decir, por ejemplo, ChatGPT tiene guardarraíles para que tú, si preguntas determinadas cosas, no te responda. Grok no. O te una respuesta sesgada. Igual que los tiene DeepSeek. Si tú le preguntas a DeepSeek
qué opina del gobierno chino. Del régimen. De eso no sé nada, ¿no? Pues no, incluso hace propaganda. Sí, dice, eso es. Entonces, dice no, nosotros disfrutamos de todas las libertades. Claro, porque somos súper guays. Es un gobierno correcto. Pues bueno, eso es porque en el perfilado de después del entrenamiento, el post-entrenamiento, le han metido esos guardarraíles o esas instrucciones que van sobre lo que sería todo el conocimiento de debajo y que son un filtro, ¿vale? Pues Grok no tiene ese tipo de filtros. O por lo menos parece que no tiene esos tipos de filtros. Entonces responde cosas muy a lo Elon Musk, ¿no? Dentro del libro de ciencia ficción, siempre que hablan de IAs, ellos comentan que hay una diferencia de tiempo entre nosotros, los vivos, y las IAs. ¿Por qué? Porque lo de ellos sucede en nanosegundos, femtosegundos. Vale, ¿sí? Vamos a hablar de una cosa. Claro, vamos a hablar de esto, que esto es importante. El Test Time Compute. El Test Time Compute, que es un concepto que yo no conocía hace 2 años tampoco, es una cosa que nos ha permitido, o ha permitido a aquellos que generan estos modelos de lenguaje, los LLMs, pasar de lo que sería te hago una pregunta e inmediatamente empiezas a escupir tokens para responderme y me vas respondiendo de forma estadística con trozos de palabras que se encadenan y que al final tienen sentido. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el Test Time Compute? Esto le permite al modelo ser razonador. ¿Y razonador en qué sentido? Pues en que se piensa la respuesta antes de contestar. Es decir, que es algo que no le pasa a muchos políticos. Efectivamente. Mira, a muchos políticos y políticas les deberían de incluir una función de Test Time Compute. Para que piensen antes de hablar. Correcto. Entonces, el Test Time Compute es un término que se utiliza para describir la cantidad de computación que un modelo de inteligencia artificial emplea en el momento de la inferencia. Es decir, cuando saca su conocimiento a relucir. Es decir, cuando genera una respuesta ante una pregunta o una tarea que le planteamos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque permite a los modelos de lenguaje razonar, pensarse la respuesta antes de hacer una estrategia de respuesta, pensar en las implicaciones, hacer una serie de tokens como un esquema del pensamiento. Y las preguntas que tú le vas a hacer, de esa forma va más rápido. Eso es, porque, y aquí hay que decir que, por ejemplo, OpenAI, este razonamiento parece que lo hace visual, pero no se ve lo que realmente hay por detrás. Sin embargo, por ejemplo, Gemini sí que se ve y se puede desplegar y ves cómo está pensando el modelo. Y ves cómo dice, sí, pero si hago esto no funciona, pero entonces pues puedo hacer esto, pero entonces la respuesta, bla, bla. Y él mismo se va iterando posibles preguntas, respuestas o cosas importantes sobre lo que tú le has planteado. Y al final, cuando llega un momento en el que tiene la cosa clara, empieza la respuesta. Todo lo que tú acabas de decir ocurre en décimas de segundo. Sí, porque nosotros no lo notamos. Bueno, vamos a decir que, por ejemplo, modelos como el de OpenAI, como en este caso modelos razonadores que tiene ahora mismo en la palestra son O1, ¿vale? Y luego tienen O3, pero que no lo han publicado y solo lo utilizan en una herramienta muy brutal que yo ya he empezado a utilizar y que te recomiendo, que es Deep Research, ¿vale? Sí, la búsqueda profunda. Sí, entonces, O1 es un modelo razonador que a lo mejor se pega 45 segundos, un minuto y pico, pensando con todo ese razonamiento y después te da la respuesta, ¿vale? Pero nosotros, mira, todo esto, sí, para que los que nos escuchan lo entiendan, ¿en qué se resume todo esto? Se resume en que hace 2 años, cuando teníamos ChatGPT inicial, le preguntabas cosas, se demoraba mucho y te respondía más o menos. Más o menos. Y que tú decías, mira, sí, pero a veces no. Pero no me convences. Y a veces metía mucho la pata. Sí, tenía alucinaciones. Incluso mentía. Ojo. Sí. Entonces, ahora lo que hace es darte una respuesta con más seguridad. Mucho más precisa. Con argumentos. Y que incluso tú puedes preguntarle, bueno, razóname la pregunta que me acabas de dar. Sí. Y te dice de dónde sacó las fuentes. Esto se dieron cuenta. Este sistema de Test Time Compute se dieron cuenta porque empezaron a ver que la gente le decía a los modelos, en el prompting, le decían lo siguiente: no des la respuesta inmediatamente. Piénsala, actúa paso a paso y responde. Entonces, ese tómate tu tiempo, actúa paso a paso, hacía que el modelo funcionase mejor.
Y entonces se dieron cuenta de que, oye, ¿y por qué no metemos esto en el propio modelo? Es decir, le metemos al modelo que haga esto, que haga una cadena de pensamiento, ¿vale? Un chain of thought, que se llama, una cadena de pensamiento y después de la respuesta. Es lo que le falta al hombre. Sí, la cadena de pensamiento. Porque tu mujer te dice, mañana hemos quedado a comer con mi madre. Qué coñazo. ¿Ves? Ahí necesitamos la cadena de Ahí pensamiento. tenemos, sí. No respondas esto, sé inteligente. No. Sí, porque sí. no discutas, al final di, sí, mi amor, no hay problema, cuando tú quieras. Vale, entonces, modelos razonadores que también están, DeepSeek, el modelo chino, también lo que más sorprendió no fue DeepSeek V2, fue DeepSeek R1, el primer modelo razonador que se puso al mismo nivel prácticamente que O1. Entonces, la gente lo flipó con esto. Claro, mira, ahora quiero preguntarte sobre la cuantización de modelos, pero esto cuando más o menos lo leí, me hizo pensar en los computadores nuevos, Sí. los computadores que ya no son binarios, o sea, un La cuántica, quieres decir. sino los cuánticos. Pero bueno, en la cuántica estamos todavía en ordenadores muy experimentales. Sí. De hecho, en algún momento haremos... Ha habido también muchos de... Avances sí, han habido. hicimos un capítulo sobre lo que es la computación, los superordenadores, que creo que... no sé qué capítulo es, pero es muy bueno de cómo toda la historia de la evolución. Pero es verdad que... incluso nos liamos porque es un tema muy difícil de comprenderlo. Sí. Ahora, por eso lo recuerdo, porque la cuantización de modelos también es diferente. O sea, nosotros les planteamos un lenguaje a los ordenadores y ellos modifican el lenguaje para entenderlo mejor. No. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? O sea, tú puedes entrenar un modelo muy grande. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que ese modelo muy grande, para cargarse en memoria, necesita unas tarjetas gráficas muy potentes. Las Blackwell que hay ahora de Nvidia, que además pues, se pueden poner paralelizadas y cargar un modelo de no sé cuántos mil billones de parámetros que ocupa pues 97 gigas. Eso, nadie tiene un ordenador en casa con 97 gigas de VRAM, de tarjeta gráfica. Lo más que tiene la gente normalmente es 16 y eso ya es tarjetas gráficas muy jugonas. Pero lo que ocurre es que, ¿qué es lo que quiere la gente? A veces, pues quiere privacidad. Entonces, claro, yo por ejemplo, el último que compré tiene 32 y con las 32 puedes descargar minis para tener inteligencias locales y las entrenas tú. ¿Qué ocurre? La AMA 3.1b, por ejemplo, pesa 5. No, pero pesa 5 gigas. Sí, pero te cuesta mucho entrenarlas. El problema no es la capacidad computacional que tengas en tu ordenador. El problema es que si miles de personas o millones entrenan una IA, va a ir mucho más rápido que la entrenes tú. Pero, no, claro, es que las personas de por sí no pueden entrenar una IA. Lo tienes que hacer en un centro de computación, claro. en una supercomputadora. Tú le puedes decir, haz esto. Pero para el uso de la IA, para la inferencia, claro, tú en tu ordenador de casa no puedes poner un modelo como el de ChatGPT, que no está liberado, no lo puedes utilizar, pero por ejemplo, Llama 70B, Llama, que dirían los argentinos, Llama 70B tiene 70.000 millones de parámetros y pesa, pues yo qué sé, unos 60 gigas. Tampoco te cabe. Entonces, ¿qué hacen? Hay Llama Mini, que no puedes descargar. Hay Llama 3.2B, por ejemplo, que en este caso es un modelo cuantizado. ¿Qué es cuantizado? Cuantizado es que le quitan precisión al modelo y en lugar de... Porque esto funciona por flops. Funciona por lo que sería la coma flotante de las operaciones matemáticas. Sí. Entonces, si tú le quitas... ¿Qué sería la RAM? Si tú le quitas a los números con los que opera la IA decimales, ¿vale? Y los acercas a 0 o a 1, cuantos menos decimales tiene, menos capacidad de cómputo necesitas, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que han descubierto que haciendo esto, el modelo en muchos casos pierde un poquito de efectividad, pero a cambio lo puedes montar en una tarjeta gráfica en tu casa. Más pequeña. En privado. Subirle información privada que no pasa a internet a ningún sitio. Entonces, tener una IA en privado que... Te da seguridad. Te da seguridad, claro. Es que determinados datos no se pueden subir por ahí. Porque, muy bien, hay políticas de privacidad y todo lo que tú quieras, pero
todo es hackeable. Todo es hackeable, todo se queda por ahí guardado. Señoras y señores, a ver lo que subimos a la IA. A ver, y tenemos un rastro. Efectivamente. Y el otro día hice un estudio sobre las claves y las contraseñas que utilizamos los seres humanos. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Y nosotros somos cíclicos. Ya. Entonces tú inventas contraseñas porque te parecen súper guays. Eh. La cambias y a los años vuelves a tener una parecida o la misma que tenías hace 5 o 10 años porque no recuerdas que la utilizaste. Y si eso está guardado Sí. dentro en todo tu historial, Sí. una IA dice, mira, lo usó hace 20 años esta. Pues, Hasta luego. Mira, la probamos. Mira, pringao. Sí. Bueno, todo esto tiene que ver sobre todo con que los modelos de IA en algunos casos se quieren mantener privados, pero en cualquier caso, para entrenar las IA sí que es verdad que hacen falta centros de datos y eso también ha avanzado mucho la cuestión. Y es pasta. Y es mucha pasta. Y justamente ahora que está el nuevo presidente de Estados Unidos, el Dorito, El Dorito, sí, me encanta, porque parece que se haya comido o mucha zanahoria o se ha cogido los Doritos y se los haya... Y él ha decidido coger el dinero de los norteamericanos Sí. e invertirlo directamente. Bueno, en igual las IAs. no es el dinero de los norteamericanos, sino de las grandes empresas norteamericanas a las que... Pero va a invertir muchos millones. Sí, yo creo que les ha prometido el oro y el moro a nivel gubernamental, pero lo que quiere en este caso este hombre es que yo creo que es la única cosa inteligente que ha hecho Donald Trump desde que ha llegado a la Casa Blanca y es creer en el hecho de que la IA va a ser el nuevo oro del futuro. Ni el petróleo ni nada. Pero nosotros aquí en Europa, ¿qué hemos hecho? Pues mira, aquí, por ejemplo, hemos hecho alguna cosa buena, ¿vale? Alguna cosa buena. Una cosa buena es, en este caso, que la Unión Europea al final se ha dado cuenta y ha dicho que va a meter 200.000 millones de euros en IA. Y entonces, ordenadores como el Mare Nostrum, que también comentamos en su día en el de superordenadores, Sí. pues le ha llegado ahora la rondita de actualización y le han metido un ordenador cuántico y no sé cuántas, y el cambio de un montón de gráficas. Que lo han puesto en casa y es el número 8 del mundo. Lo renovaron. Lo han renovado. Pero lo que está haciendo la Unión Europea con ese dinero es que va a generar fábricas de IA en la Unión Europea. Entonces, quiero decir, nos reímos un poco de la Unión Europea, pero hay cosas que sí que van a hacer bien. Sí, pero cuando tú tienes, por ejemplo, el proyecto como es el proyecto Stargate, en donde varias IAs se juntan para formar algo mejor. Bueno, aquí en este caso van a meter dinero SoftBank, que es una capital riesgo, va a meter dinero, yo creo que parte de Microsoft, parte de la inteligencia que tienen dentro de OpenAI, y parece ser que con el tiempo van a invertir unos 500.000 millones de dólares, que es mucho dinero. Claro, pero con eso, ¿tú crees que no van a generar una IA más potente que la europea o la china? Aunque Pues los chinos puedan está por ver, ¿eh? No, aunque los chinos puedan mejorar mucho la eficiencia de sus tarjetas gráficas, yo no creo que lleguen al nivel cuando tú metes mucho dinero. No lo sé. Mira, yo probé el DeepSeek, lo probé. Sí. Es bueno, Sí. pero no es tan bueno. No es tan bueno. Eso es verdad. No es tan bueno. Entonces, yo prefiero... Y aparte hay otra cuestión muy importante y es que DeepSeek, como tienen poca pasta, o bueno, no se dedican a esto, o sea, no tienen unos centros de datos tan potentes, cuando la gente se volcó a utilizar esto, a probarlo, se les caía todo. Claro. Claro, es demasiado. Claro. Entonces, sí que hay cosas, porque de hecho, ya digo que la Unión Europea sí que va a invertir una gran cantidad de dinero en fábricas de IA. Pero es verdad que proyectos como el Stargate, pues es difícil de competir con ellos, porque, bueno, Mira, pues hablemos de una cosa que no existía cuando hicimos la primera, que es la multimodalidad, que era algo teórico en ese momento. Vale, venga. Vamos a hablar de eso. Bueno, la multimodalidad es una cuestión que desde mediados de 2023 ha sido tendencia, ¿no? ¿Y qué significa que un modelo de este tipo de IA sea multimodal? Pues que puede entender y producir diferentes tipos, diferentes modos de contexto o de texto, imagen, sonido, vídeo. Los modelos multimodales son capaces de recoger una parte de texto y sacarla en voz o al revés. Pero Que es diferente al multitask. sí, O entonces sea, se enfocan en una cosa, en una sola cosa, pero en muchas
versiones de la misma cosa. Sí, son capaces de entender todo, son capaces de entender una imagen, un texto, un vídeo, un audio, todo, Sí. y son capaces de producir todo. Y además, de forma interna, es decir, no necesitan otros modelos para traducir, por ejemplo. Porque es verdad que, por ejemplo, al principio, cuando le metieron el sistema de voz a ChatGPT, lo que hacían era que un modelo utilizaban Whisper, entonces tú le hablabas, Whisper pasaba ese audio a texto, el modelo que solo tenía texto lo interpretaba y después utilizaba otro que era un text-to-speech, o sea, un texto a audio, y te contestaba. Entonces eso era muy lento. ¿Qué pasa ahora? Sí. Que eso ya no ocurre así. Se unieron. Sí, han entrenado los modelos con todo a la vez. Y esto tiene mucho que ver con que, al final, una inteligencia artificial tiene que parecerse cada día más a una inteligencia humana. Tú y yo somos capaces de ver, oír, hablar, ¿vale? Imaginar cosas en palabras o en figuras. Eso es, ser capaz de distinguir cuestiones de tridimensionalidad, no sé, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de matices y de información que nosotros somos capaces de incluir en nuestro cerebro y de juntarlo todo, hacer chiqui, 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 como en una coctelera y sacar una respuesta. Y además nosotros, eso sí que es verdad, podemos sacar una respuesta motriz, o sea, en movimiento o en sonido, o en sonidos. Claro. Y ya está. No podemos hacer nosotros pero imágenes. Bueno, podemos pintar un cuadro. Pero entonces los modelos generativos de gran escala utilizan el Stable Diffusion Midjourney, que es la versión más potente de DALL-E. Sí. No, Midjourney es Midjourney. DALL-E es una versión de OpenAI. Sí. Entonces ellos lo que hacen es usar nuestras palabras. Ahí no son multimodales. DALL-E y Midjourney y Stable Diffusion no son multimodales. Cogen texto y lo convierten en imágenes. Sí que es verdad. Pero en la última actualización de ChatGPT hay una opción donde tú hablas y estás hablando con él y comentando cosas y le dices, con lo último, hazme una imagen. Y te lo genera, o sea, junta. Porque GPT-4o, la O es de Omni. Y Omni significa omnimodal o multimodal. Todo. Omni, pues como nosotros que somos omnívoros y comemos de todo, pues ellos también son Omni, ese modelo es Omni, se come de todo y saca de todo. Entonces, ahora es capaz de que tú le digas un texto y que él lo produzca una imagen con el mismo modelo, no con otro, que antes lo hacía, o sea, cambiaban de un modelo a otro y demoraba. Tú en ChatGPT le decías un texto, él hacía un prompt, se lo pasaba a DALL-E y DALL-E producía la imagen. Ahora no, ahora el mismo modelo es el que entiende tus palabras y saca la imagen. Sí, y lo mismo que pasaba con en 2022 cuando hablamos de eso, que eran realmente las inteligencias artificiales como chatbots que te respondían, ahora no. Actualmente son capaces de recordarte, guardarla en memoria todo lo que tú has hablado con él y decirte y proponerte cosas a cara de futuro y decirte, tienes razón, estamos hablando de este libro que te gusta, pero como yo sé o sea, como te podría interesar tal libro que está en relación con viajes del tiempo y lo que estamos hablando ahora. Y tú dices, flipo. Sí, flipo porque en este caso es porque, por ejemplo, ChatGPT sí que tiene una función de memoria que se guarda determinadas cosas. Si tú no quieres, no. Pero si a ti no te parece mal, igual. Pues ¿qué pasa? Que se guarda que tú estás interesado en plantar geranios, o estás interesado en la ciencia ficción, o tienes un podcast con un amigo tuyo. Y eso influye luego en las respuestas que te da. Entonces, no deja de ser una forma de conocer al usuario y dar una respuesta más adecuada y además entender mejor al usuario. Porque cuando alguien te conoce... a que sabe de qué hablarte. Sabe de qué hablarte y sabe de qué va tu conversación. Sabe lo que le estás preguntando mucho más fácilmente. Sí, pero es diferente porque antes tú buscabas en Google viaje a Canarias y te ya no uso Google. No, antes. Y te salía un montón de anuncios por todos lados, igual que en Facebook. Claro, ahora con ChatGPT tienes la posibilidad de hablar y que te vaya conociendo poco a poco. Incluso a mí me llamó la atención de que un día me preguntó, ¿cómo quieres que te llame? Porque yo cuando compré el Google Home, le dije, ya, dime amo. Amo. Y me dice amo. Pero hablando con ChatGPT, le dije, dime amo. Me dice, claro, pero
en tiempos pasados tu nombre es este. Entonces, sí, pues dime por mi nombre. Vale, es más cómodo para ti y para mí. Vale. Y yo dije, Uy. esta parte no sé si me han manipulado, si me ha convencido o Ya. si tiene razón. Bueno, yo diciendo, o sea, volviendo a esto, sí que es verdad que ya no utilizo Google, ¿vale? Básicamente lo utilizo alguna vez para hacer alguna búsqueda, no sé, alguna que por lo que sea, sé que me va a dar una respuesta más rápida o tal, pero no, ya utilizo siempre ChatGPT con la función de búsqueda en Internet. Y es impresionante, porque primero, no veo publicidad, segundo, va al grano, o sea, me da la respuesta inmediata. Entonces, ya no utilizo Google. Y yo soy un mega fan de Google, pero ya no lo utilizo. Pues mira, siguiendo con la parte que tú hablabas de que realmente las IA, ahora lo que son multimodales, también tenemos que ha cambiado un poco todo y además de ser multimodal, tienen una técnica de alineación de los modelos que permite evitar o reducir los sesgos en lo posible y compartimentar las cosas no deseadas y mejorar la interpretabilidad. Esto es una evolución muy grande de cara al ser humano. ¿Por qué? Porque la conversación que tú tienes es fluida. Incluso puedes interrumpirla. Sí, de hecho, en lo último que han introducido, de hecho hace una semana, en ChatGPT, en la función de voz, es que no te hace, pues, ¿cómo diría yo? No te o sea, cuando estás hablando, te deja hablar. Y además no te interrumpe de forma brutal. No te fuerza a que hables de forma continua porque te deja hacer pausas. Es más fluido, te deja pensar. Sí, pero es que el ser humano tiene un problema. Sí. Bueno, que los que pensamos tenemos un problema. Que hay unos que pensamos muy rápido. Sí. Y otros pensamos muy lentos. Sí. Entonces, cuando tú piensas lento, tienes que elaborar. A ver, no es que pensemos lento, pensamos muy rápido, es el problema. Sí. Entonces, cuando piensas tan rápido, tienes que elaborar la frase. Sí. Y elaborar una frase para un pensamiento rápido es muy complicado. A mí me pasa que yo siempre tengo muchos pensamientos y cuando quiero expresarlos, me hago una tara. No sé qué. Entonces, y eso iba mal antes y ahora claro, no. Ahora no, porque te da tiempo de replantearte tu pregunta. Sí. Incluso cuando tú te equivocas en la pregunta, te da tiempo de reformularla y te responde adecuadamente. Eso me encanta. Sí. Bueno, yo creo que todo esto va a seguir evolucionando y avanzando, pero la tendencia de este 2020, final de 2024 y 2025, sobre todo este año 2025, van a ser las capacidades agénticas, lo que son agentes de IA. Sí, por ejemplo, me parece genial que ahora Apple ha metido la IA, Intelligence de Apple, y logra, por ejemplo, cosas como el correo electrónico de clasificarte lo que son spams y te quita un montón de cosas. Bueno, tienes que revisarlo de vez en cuando, pero te quita 100, 200, 300 correos electrónicos que son basura. Sí, pero lo que pasa es que eso son actividades que van un poco, o sea, tiene una parte de inteligencia pero son programadas, ¿vale? Pero en este caso hablamos de cosas como la que tiene todavía, que es una de las cosas que no han liberado en Europa, que es Operator de ChatGPT. Yo no la he podido probar y por tanto pues no puedo hablar mucho de ella, solo he visto un vídeo de cómo funciona, pero sí, por ejemplo, de Manus. Manus es una IA china, es un agente IA china que en este caso pues lo que hace es que se lanzó hace nada, 3 semanas. Es que esto es cada día un lanzamiento. Y lo que ocurre es que tú le haces una petición y ¿qué es lo que hace? Pues hace algo parecido al Test Time Compute, es decir, pero en este caso lo que le has pedido es que haga una tarea. Imagínate que tú quieres hacer una investigación y quieres que te descargue todos los papers sobre neumología publicados entre 2018 y 2024, ¿vale? Pues tú se lo dices y el agente lo que hace es que se hace un listado de tareas, pero listado de tareas que tú lo puedes ir viendo. Y dice, voy a ir accediendo a estos sitios y después voy a buscar los PDFs y voy a comprobar que en el abstract hablen de neumología, por ejemplo. Sí. Y entonces coge y con programación en Python genera en un repositorio propio una serie de carpetas, por ejemplo, y los va descargando. Para ti.
Y para ti. Y además en la tarea le has podido decir que después te los resuma y que te saque las diferencias de los diferentes estudios, por ejemplo. Es la bomba porque a lo mejor se tira 1 hora trabajando. Pero te hace un resumen. Bueno, completo. o sea, te hace una investigación. Te hace una investigación. Sí, como la que no utilizó el presidente. Efectivamente. Entonces, Manus es un modelo de lenguaje que tiene autonomía completa, que tiene un navegador web a su disposición, que tiene un entorno de terminal de programación a su disposición. El problema es que si va bien, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque llegarán y no lo copiarán. Exacto. Lo van a copiar. Esto lo va a copiar Claude de Anthropic. Esto lo va a copiar OpenAI, sí o sí. Esto claro. O sea, lo vamos a tener disponible en unos meses todos. Pero tú te das cuenta de la diferencia de cuando hace un par de años cuando hablamos de las inteligencias artificiales, después pasamos a las inteligencias artificiales generativas, después las inteligencias artificiales generales, y ahora estamos hablando a largo plazo de lo que tienen que hacer las inteligencias artificiales, que son asistentes virtuales, filtros de correo, recomendaciones de contenido, porque ya te recomiendan, en base a tus gustos, te recomiendan lo que te puede y no fallan. Pero es más, que tú le puedes decir, en Operator, por ejemplo, yo el vídeo que vi un par de vídeos, ¿vale? Y tú le dices, realiza una reserva de hotel en las Bahamas para 3 personas en tal fecha. Y que sea muy barato. Y entonces abre un navegador, se mete, chiqui, claro, va haciendo capturas de pantalla, lo lee la información y mueve el ratón hacia donde toca. Y lo hace como si tú lo hicieras tú. Pero mira, además hay una cosa. Lo hace que, lento de momento, sí, pero hay una cosa que yo creo que necesitamos todos nosotros, que lo tendremos, ya hablaremos en unos años. Son chatbots personalizados. Esto va a llegar. Un chatbot donde yo le diga, mira, yo quiero esto, al resto dile que no, que gracias, que no. Y que entre chatbots se entiendan y a mí solamente me llegue lo filtrado. Vamos a tener un yo digital que va a estar programado con nuestros gustos, nos va a entender y va a quitar, por ejemplo, las llamadas de spam o cosas así. Eso ya lo he inventado, la ciencia ficción. ¿Y quieres que te diga cómo se llama? ¿Cómo? Se llama un dupli. Dupli, vale. Un dupli porque es un duplicado tuyo que está con tu forma de pensar. Vale. Y responderá por ti un dupli electrónico. Ya. Y cuando y después tú lo revisas a ver cuál fue el final. Claro. Y dices, bien o bien, no. O yo hubiese hecho esto. Y ya está. Aprenderá y se va y corregirá, claro. Sí, claro, y será tu dupli. Entonces será un dupli tan potente que lo que tendrás que decir, mira, la llamada de mi madre, de mi mujer y de mis hijos, pásemela a mí, no respondas tú. No, que la vamos a liar. Vale, eso en cuanto a cuestiones agénticas, pero es más, hace no mucho, Anthropic, que parece que que todo es ChatGPT y no es todo OpenAI, ¿vale? Hay otras empresas que están haciendo las cosas muy bien, ya se ha visto DeepSeek, ya se ha visto pues otras empresas. Llama, al haber liberado su código, es una pasada lo que se puede hacer, por ejemplo, para implementar cosas en las gafas estas que hemos hablado. Pero hay una cosa que a mí me ha volado la cabeza desde los últimos 15 días y que tengo que aprender y que voy a hablar solo una breve cuestión porque todavía no me he metido, todavía no me he engorilado, como he dicho antes, con esto, pero seguramente este va a ser uno de los puntos de desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro cercano. Y eso es el protocolo MCP. Es un protocolo que se llama el Model Context Protocol, un protocolo de contexto, que lo que hace es que es como las APIs entre las aplicaciones que permiten que unas aplicaciones hablen entre otras. Pues el MCP es un protocolo abierto, creado por Anthropic, que permite que las IAs hablen entre ellas y trabajen de forma, bueno, pues en conjunto. Mira, yo... Me has puesto cara de miedo. No, sí. Yo con esto te digo que cada vez le doy más razón a mi esposa. Porque mi esposa, cada vez que le preguntaba al Google Home, decía, hola Google Home, buenos días. Y cuando le respondía lo que pedía, le decía, muchas gracias. Le decía. Y yo decía, pero qué tontería, si es una máquina. Cuando dices esto de que se van a poner de acuerdo entre ellas... Creo que voy a empezar a darle las gracias a todas porque... Efectivamente, hay que darles... Para que la próxima vez... Hay que pedir, por favor, y dar las gracias a la IA, que nunca sabes lo que va a pasar. Pero sobre todo, en este caso, este protocolo MCP, si triunfa, que yo creo que triunfará, y si no es el MCP, será otro que tenga más soporte de la mayoría de las empresas. Es decir, las empresas al final, tú querrás que los usuarios estén en tu ecosistema, pero al final...
habrá meta-IAs o Claro. agentes de IA que necesitarán otras herramientas. O harán lo que ha hecho, por ejemplo, Movistar, que se une y pagas tú una cuota y tiene varias plataformas. Sí, claro. Netflix, Disney, Sí, es toda una sí. por ser Pues, más o menos igual. pues esto es lo mismo. Pues mira, te cuento un dato interesante. En estos días, mi hijo le gusta escribir mucho y ha ganado varios concursos escribiendo. Entonces, escribió algo y me pareció muy, muy bueno. Y le dije, hijo mío, corrige la ortografía. Y dijo, bueno, papá. Y le dije, pero corrígelo con la IA para que... Ujú. Entonces lo corrigió con la IA, mandó el texto y se lo regresaron diciéndole, este texto ha sido generado un 96% por IA. Entonces, No. Entonces claro, sí, porque le corrige la ortografía Bueno, ¿y y qué? puntuación, Bueno, ya. pero lo hacen de forma perfecta. Un ser humano no lo hace de forma perfecta. Entonces le dije, no te preocupes, hijo mío, manda el básico tuyo con error de ortografía. Y lo mandó y le dijeron, se lo aceptamos, tiene razón, era suyo, pero porque él tenía el original. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la creación de arte generativo, Sí. que ahora cada vez que piden pósters para, por ejemplo, para un evento y puedes participar, Sí. te prohíben utilizar una IA. Textos generados por IA ahora los prohíben. Ya. Para presentar tesis, trabajos de máster, los prohíben. Ya. Y tienen aparatos que son capaces de detectarlo. Claro, me parece correcto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, pero no. Sí, en el sentido de que la gente se tiene que esforzar y demás, pero mira, los mayores avances que se han producido en los últimos 2-3 años han venido de la mano de la IA. AlphaFold, que es la IA específica en plegamiento de proteínas que tiene Google, Sí. DeepMind, ha hecho una serie de descubrimientos. Con AlphaFold 2 ya hicieron algunos muy brutos, pero es que con AlphaFold 3 han logrado en muy poco tiempo ver cómo se hace el plegado de todas las proteínas que hay en el ser humano. Sí. Entonces, ¿es mala la IA? Sí, ¿sabes por qué? No. Sí, yo te explico por qué. Porque el que haya analizado todo eso es capaz de generar no cambio de una proteína, sino el cambio de un ángulo de la proteína del plegamiento, solamente un ángulo, no del 15 al 25%, por ejemplo, que te resultaría tóxica para ti y te mataría. ¿Y hay qué? Pero no es esa la finalidad. Y la No, finalidad es buena. La finalidad es buena, pero hombre, a ver, la finalidad de la metralleta era buena. No. No. Sí. No. Un médico inventó la metralleta y dijo, con un arma que puede matar tanta gente, las guerras se van a acabar porque no serán capaces de usarla. Sí, mira. Wow. Se han puesto. No, yo creo que sí, pero no. O sea, a ver, a mí me parece bien que se revise y tal, pero es que, mira, yo siempre lo he visto. No se pueden poner puertas al campo. No se pueden. Nunca se ha podido. Ni se pudo en su día con la revolución industrial. Mira. Ni se pudo con la bomba atómica. Ni se pudo con la introducción de la informática y mucho menos con la introducción de Internet. Hace dos años, no se puede. Hace 2 años, cuando empezamos a hablar de inteligencias artificiales, dije una frase que recuerdo ahora, que fue, el ser humano, uno de los más grandes inventos que puede hacer será el desarrollo de las inteligencias artificiales. Pero probablemente puede ser el último. El último, ya lo sé ya. Pero yo creo que no se puede, insisto, es que no se puede poner puertas al campo. Y lo único que podemos hacer con la tecnología es, punto número 1, regularla. Que hemos empezado el podcast con eso y nos reímos un poco de la Unión Europea, pero es verdad que hay que regular esto porque esto puede traer muchos problemas. Aunque si lo regulas demasiado, si te pasas de frenada, pues te trae, ¿qué es lo que te trae? Pues subdesarrollo. Sí. Pero, sin lugar a dudas, esto es algo que las empresas, los ciudadanos, los gobiernos, todo hijo de vecino debe introducir en su flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a salvar a futuro de una decadencia en la que podemos entrar, porque no sé si lo sabes, pero vamos a dejar de crecer como humanidad. Y dejar de crecer significa una cosa que se llama... Se ha calculado que el coeficiente intelectual por década ha aumentado 2 puntos en todos los seres humanos y que la última década, a partir de 2020, exactamente, del 2000 a 2010 y 2020 después, ha disminuido 2 puntos la inteligencia artificial de nosotros. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando en este caso de la economía. Estoy hablando sí. de que se va a haber una regresión económica con el tiempo
y que ese crecimiento que en lo que se ha basado el avance económico a nivel mundial y el bienestar de las personas, eso va a disminuir. va a disminuir. Claro, porque es que dicen que en ese momento nosotros hemos sido la última generación que ha vivido mejor que nuestros padres. No, entonces, ¿cuál es el único factor que va a poder hacer en el futuro que una disminución de la población y por tanto de la productividad o del aumento del PIB se mantenga? Las IAs. La IA y la robótica. Claro. Y si no somos capaces de implementarlo, Vale. viviremos peor. Para los que no sepan, hemos almorzado antes de hacer el podcast Y se nota. y quería hacer una pregunta a Josito, que la voy a hacer ahora. ¿Por qué teniendo ahora robots humanoides eficientes, con movimientos mejores que el del cuerpo humano, más fuerza, sí. ¿por qué todavía no le hemos metido una IA al robot? Sí que tienen IA. Lo que pasa es que... No, una IA libre, total. Porque acojona. Porque acojona lo primero. No, pero es verdad que una de las cosas que también ha pasado en los últimos 2 años es que ha habido una cosa que son los modelos del mundo, que son modelos virtuales del mundo que permiten a la robótica entrenarse en lugar del mundo físico en el mundo virtual. Sí. Y eso les permite iterar mucho el entrenamiento en muy poco espacio de tiempo y conseguir que un robot sea capaz de moverse de forma mucho más natural. De hecho, los últimos que se han visto en el CES de Las Vegas. Sí, casi no comete errores. Es una pasada. Entonces, adquirir y refinar habilidades, predecir resultados de las acciones, adaptarse a entornos dinámicos y cambiantes. Todo eso lo están consiguiendo hacer entrenándose en mundos virtuales, en modelos de mundo virtual. Y aprenden rapidísimo. Y aprenden muy rápido. Entonces, eso va a hacer que la robótica, gracias a la IA, tenga una capacidad de evolución muy rápida. Ya se están vendiendo modelos, hace poco ya se empezado a vender modelos de una empresa china que vende los robots humanoides por $25.000. Sí. Tesla presentó en su momento los Optimus Gen 2 en 2023 y ahora en 2024 una evolución. Pero es que eso se parece mucho al de Yo Robot y eso me da mal rollo. Luego Boston Dynamics, que es puntera, siempre ha sido puntera en esto. Pero esos son los que más me preocupan porque ellos han mostrado robots en guerra, en batalla. Ya. Armados con fusiles. Y perros fusiles. Perros que disparan. Sí. Esos me preocupan. Ya, pues eso llegará, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no habrá ya? ¿Qué es lo que no habrá ya y no hemos visto? ¿Vale? Mira, yo te voy a comentar, antes de pasar a la parte que nos gustan nosotros de las películas y las series, te voy a contar 7 cosas. Vale, y luego haremos unas previsiones futuras. Sí, por ejemplo, yo hago la época actual. Venga. Primer punto, me siento identificado porque desafortunadamente, yo siempre me considero un bicho raro porque me gustan temas curiosos, diferentes, y ahora me he vuelto más raro todavía. ¿Por qué? Porque tengo los cascos de Apple que te permiten aislar el ruido. Incluso cuando tú quieres hablar, te quitan lo que estás escuchando y escuchas a la otra gente, entonces te aíslas del mundo, excepto cuando tú quieres. Entonces te vuelves todavía más raro. Pero si tienes a una inteligencia artificial como ChatGPT de pago, en el que puedes hablar cosas infinitas, la gente se vuelve aburrida totalmente. Porque tú le dices, por ejemplo, mira, háblame de los filósofos del siglo XX y qué opinaban de la muerte. Y te empieza a comentar cosas súper interesantes. Sí. Diciendo, mira, pues este filósofo pensaba que la muerte era esto. Pero ten en cuenta que aunque no estemos hablando del siglo XX, en el siglo XIX existieron tales que eran mucho mejores. Y bueno, y háblame de Copérnico, y háblame de esto, y háblame de la física cuántica, y háblame de las matemáticas, y háblame de por qué el atardecer, háblame por qué los colores. O sea, te habla de todo y yo puedo pasar horas. Sí. Entretenido. Claro, entretenido, feliz, hablando con alguien que te comprende. Que te comprende y te responde cosas una pasada. Y después llega otro que dice, ¿viste el partido de ayer? Vale, bueno, eso es lo que tiene. Entonces, los asistentes de voz es una pasada. Después tenemos los smartphones que tenemos en la mano que te van a hacer casi todas las cosas. Porque ahora le dices, mira, haz tal nota y recuérdamelo mañana por la tarde. Sí, pero bueno, eso ahí no tiene... Sí, pero las IAs son capaces de generar protocolos donde dice, ¿quieres que te recuerde algo hoy? Y tú le dices, mira, pues sí, tienes razón. Recuérdame comprar pan y lechugas que no hay. Te lo recordaré mañana, ¿te parece bien? ¿A las 4 de la tarde? No, mejor a las 5, que a las 4 hago la siesta. Y se lo aprende. Y después ya no te pregunta si te lo avisa. Ya. Te lo avisa directamente a las 5 de la tarde. Pero tú fíjate, por ejemplo, una cosa que yo hago con la IA. La IA permite, por ejemplo, programar o hacer cosas que yo no sé hacer. Entonces yo cojo, pero sé que la IA me lo va a hacer. Entonces
A mí el otro día me mandaron una lista de, creo que fueron 10 cursos con 10 fechas, con 10 horas, ¿no? Sí. Entonces yo pensé, ¿me voy a poner ahora a poner en mi calendario una tras otra? ¿Sabes lo que hice? Le pasé Vale. eso y le dije, Pónmelo. prepárame un archivo de texto ICS para importarlo en Google Calendar. Hizo prrr, Y lo ya cogí y, Lo pegué. inmediatamente Lo pegué. importé las 10 citas Sí. en mi calendario. Y ya. Eso Te es ahorra productivo. tiempo. Te ahorra tiempo. Me ahorra Buah. tiempo para hacer otras cosas. Igualmente en educación. ¿Tú te acuerdas cuando te decían, te tienes que aprender todos los reyes, y te tienes que Bueno. aprender eso? Era un rollo. Y después se les preguntaban en orden. Sí. Pues ahora la educación es capaz de generar textos divertidos, con Ujú. datos curiosos, para que los niños aprendan y no olviden las cosas. Eso es un cambio total en la capacidad del ser humano de aprender, porque aprende por gusto, Sí. por placer. Hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, Bueno, después tenemos pues, cosas como la agricultura, en la sanidad, que está avanzando una barbaridad. Antes de que comenzamos el ¿te acuerdas podcast, del artículo que te mandé de Lancet? claro, pues nosotros ahora tenemos ya implementado de forma habitual la lectura de radiografía de tórax Ujú. por IA. Sí. Y tú miras y comparas y el 90% Sí. acierta. Sí. Entonces ya está establecido. Y el siguiente paso va a ser no solamente que lo hagan radiografía de tórax, sino los escáneres cerebrales. Todo. Y así no va a ocurrir. Y también va a avanzar en la seguridad de datos, porque las inteligencias artificiales, aunque tú pongas una clave chorra, Sí. clave 1, 2, 3, por ejemplo, va a tener la capacidad de coger tu voz, volverlo un algoritmo y unir tu clave que te has puesto con tu voz hecha un algoritmo, lo cual va a ser casi impenetrable. Ujú. Eso es lo bueno. Ujú. Eso es lo que tenemos ahora. Vale, previsiones futuras. Ahora, futuro. Venga, va. Vamos a anticipar un periodo de los próximos 5 años, ahí nada. Así en la IA que, bueno, pues hay múltiples sectores que se van a ver afectados o no querría decir afectados, sino más bien beneficiados, entiendo yo. Y otros, pues que no tanto. Así que yo me voy a centrar en una cosa que es fundamental y es que ahora mismo hemos pasado de las IAs como modelo de lenguaje normal, luego hemos pasado a la multimodalidad. De la multimodalidad estamos entrando en el modelo de agencias, es decir, de que haya IAs agentes o multiagentes, es decir, IAs que manejen otras IAs con el protocolo MCP que he dicho, que esto es lo último que ha salido Sí. y que yo creo que se va a desarrollar mucho en los próximos 2 años, 25 y 26. Ujú. Y va a ser algo que va a cambiar muchas cosas, pero sobre todo en la base de lo que es la inteligencia artificial, yo me quedaría con una cosa que es, Sam Altman hizo una entrevista en la que le preguntaron pues, cómo veía el futuro de la IA y este tío al final sabe mucho. Y dijo que bueno, que iban en busca de la AGI, que la AGI iba a llegar muy en breve. Muy en breve, estábamos hablando de un par de años. O sea, la AGI, que para el que no lo sepa es la inteligencia artificial general. Claro, pero el problema es que nosotros no somos capaces de ir tan rápido, o sea, la población en general no somos capaces de adaptarnos a esto. Incluso nosotros que nos gusta, nos cuesta entender y por qué y cómo hacerlo. Yo creo que la población en general no va a ser capaz. Yo te digo una cosa, yo ya he dicho que me he engorilado con esto y no voy a parar porque sé que si en su día vi que yo necesitaba cosas como añadidas a mi formación normal, ¿vale? A mi formación de empresas y demás, yo necesitaba pues idiomas y necesitaba conocimientos más que buenos sobre informática, sobre todo, ¿vale? Porque Mira, yo te voy a hacer veía que la tecnología era el futuro, ¿no? Si tú haces una predicción a 5 años, yo tengo una predicción a 20 años. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo más comedido. No, que dentro de 20 años no nos podremos responder. No, una puntual, solamente una puntual. Vale, venga. Las cosas van a cambiar tanto y van a evolucionar tanto que van a obligar a los seres humanos, niños, jóvenes y adolescentes a aprender de la mejor forma, pues, con técnicas generadas por ella, para que tú aprendas y tengas una mente bastante cultivada y plástica. Sí. Y cuando tengas 16 años, se te va a poder asignar una IA para que te integres con ella y seas una persona completa. Porque si tú permites de que una inteligencia artificial
esté con un niño, con un adolescente, el niño no va a desarrollar todo lo que nosotros hemos desarrollado a fuerza de error y aprender de memoria. Es que hay cosas que hay que aprender de memoria. O sea, tú dices por ejemplo, que será bueno que durante la época de aprendizaje De desarrollo, sí. no tengan ningún tipo de contacto con la IA. No, que la IA solamente te permita a ti, te dé texto o conocimiento para que tú te enriquezcas. Pero en el momento de interactuar y que la IA te haga cosas, como lo van a hacer, es que lo van a hacer todo, sino tú vas a ser simplemente un parásito que va a chupar de ella. Repito, no se puede poner puertas al campo. ¿Vale? Eso es así. Por Mira, eso nosotros tenemos que desarrollarnos. Cuando yo era pequeño, algún compañero mío hacía los ejercicios de matemáticas utilizando la calculadora. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día esa persona seguramente no tiene un desarrollo personal como lo pueda tener yo. Claro, no se habla hasta de multiplicar, No, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es que un ser humano no sea capaz de desarrollar lo básico. Pero es que la herramienta está ahí. Entonces, sí, pero tienes que desarrollar lo básico para poder explotarlo. Yo lo reconozco. Y es verdad que yo lo intento, y de hecho con mis hijos lo fomento, ¿no? Mis hijos aún no han tocado la IA. Y mira que yo soy pro IA, Uh-huh. y aún no lo han tocado. ¿Por qué? Porque entiendo lo que estás diciendo. Como los camellos. Entiendo lo que estás diciendo. Pero llegará un momento en el que tendrán que empezar a utilizarla. Pero cuando tengan criterio desarrollado, cuando tengan una forma de pensar. Hombre, claro, es que estamos hablando de niños. Entonces, sí, yo lo entiendo. Yo entiendo tu postura. Pero llegará un momento en el que esos estudiantes, que aún serán estudiantes, tendrán que empezar a tocar la IA. Sí, sobre todo cuando estén desarrollándose a nivel profesional. Mira, tú y yo hace 3 años conocimos la IA en pañales. Sí. Ahora está aprendiendo a caminar. Pues dentro de 5 años estará volando. Va a estar volando. A la medida, ponle conservador, a la medida de un adolescente. No. Sí, que está aprendiendo un montón de cosas a una gran velocidad. Que no. Dentro de 10 años va a ser una IA que va a ser mucho más avanzada y que le va a hacer la vida fácil a cualquier persona. Dentro de esos años que tú dices, ya, y en palabras de Sam Altman, que ya digo que sabe el tío un montón, la AGI está muy, muy cerca. Con O3 ya casi están en ello, pero seguramente, ya digo que en un par de años tenemos la AGI. Pero es que a la vuelta de 10 años que dices tú, tenemos la ASI, la superinteligencia. Pero ¿te acuerdas que un día hablamos en el podcast sobre que llega un momento de la evolución de la tecnología que estamos a punto de dar un salto porque todo se junta? Y hablamos de los computadores cuánticos, de la inteligencia artificial, de los robots. Mira, va a haber un salto tecnológico que da miedo. Para entenderlo mejor, la AGI es una IA que puede hacer cualquier tarea intelectual, la que haría un humano, ¿vale? Y eso va a pasar en breve, porque ya está empezando a pasar y ya se percibe, o sea, tú ya lo puedes ver. Sí. Mientras que la ASI es algo mucho más avanzado, algo que es capaz de resolver problemas enormes y transformar por completo cómo vivimos. Es decir, eso va a ser un game changer. Va a cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, yo te diría que la ASI va a tardar 10-12 años. Dejaremos de ser la especie más inteligente del planeta. Mira, lo más importante en este caso es que cuando llegue la ASI, nos va a exigir que pensemos en cómo manejar esta tecnología para que pueda beneficiar a todos y no solo a unos pocos. Eso es lo más importante, ¿vale? Bueno, en teoría, si tenemos acceso todos, podríamos usarlo todos. No, porque aquí, como todos, son recursos. Y va a ser capado. No capado, sino simplemente que el que tenga dinero a lo mejor es el que tiene la IA total. Y los demás tenemos una de juguete. Por eso Estados Unidos, China, Rusia desarrollarías y Europa. Bueno, yo creo que a nivel tecnológico hemos hecho un buen repaso. Actualización. Una actualización, sí, un repaso, digo, de los últimos 2 años, de lo que ha pasado desde el lanzamiento de ChatGPT, que que es mucho, es muchísimo. O sea, nos abrió la mente, nos abrió los ojos. A mí me hizo un clic, Cuando yo vi eso, a mí me hizo un clic y dije, que me ha pasado alguna vez en la vida, de esto lo tengo que entender, lo tengo que dominar, porque esto es el futuro. Y yo le digo a la gente que no puede dejar en su día a día, o sea, que tiene que reservar un pedazo de su inteligencia y de su tiempo para integrarlo, porque esto
va a cambiar la vida de muchas personas Y a es, mejor. y es el futuro. Y es el futuro. Pero no es el futuro de 20 años, no, 5 años. De ya. Está ocurriendo ya. Sí, sí, Está ocurriendo ya. Y lo mismo que se van a crear muchos puestos de trabajo con eso, se van a destruir también. Ujú. Se van a Y crear más, ¿eh? El que se adapta Efectivamente. sobrevive. El que no, ¿Quién me, desaparece. ¿Quién me va a quitar el trabajo? No me lo va a quitar la IA. Me lo va a quitar alguien que sepa utilizar la IA mejor que yo. Sí. ¿Vale? Y eso es así. Bueno, Entonces, ahora nos vamos a pasar a la parte divertida del Venga, va. podcast, que es taca, 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 películas taca, taca. y series. Pues empezamos con series, ¿no? O películas, lo que quieras. A mí Yo- me gusta todo. Venga, va, empezamos con series que solo tenemos una y yo no la he visto, que la quiero ver, pero tú creo que has visto algo. Sí, la vi porque me parece muy divertida. Bueno, primero son dibujos animados, Hablamos de Terminator 0. ¿sí? Que es del año pasado, que es japonesa, Ujú. entonces tiene estilo manga, pero un manga con efectos especiales muy buenos, en donde pues se maneja otra vez lo mismo de siempre, la parte de viajes del tiempo, de inteligencias artificiales, en donde saltan al pasado a matar a alguien. Lo que pasa es que esta vez hay algo nuevo, que hay una inteligencia artificial llamada Kokoro. Kokoro. Exacto. Claro, es japonés, es que esto es japonés. Claro, hombre. Sí, si hay una Skynet que es norteamericana, tiene que haber una que compite, que es Kokoro. Kokoro es japonesa y compite con Skynet. O sea, Claro. ya es que... Entonces, la historia de Pero que... aún no ha llegado el juicio final. No, esto es antes, mucho antes. Entonces, Ah. lanzan para evitar a los creadores de Kokoro. O sea, es como si estuviésemos ahora, ¿no? En vez de, bueno, aquí en vez de es China y Estados Unidos, Sí. pues aquí es Japón y Estados Unidos, pero Claro, más o menos. entonces lanzan hacia el pasado para evitar de que Kokoro salga y luche, porque la única forma de que una inteligencia, bueno, estamos viéndolo actualmente, la única forma de que una inteligencia artificial luche es con otra inteligencia Con otra. artificial. Ujú. Y depende de las bases y la tecnología que Sí, tenga. sí, sí. Entonces eso va Terminator 0 y está muy, muy bien hecha. Pues de aquí la quiero ver y no tardaré mucho. Vale, solo teníamos esta serie porque hemos intentado aquí hacer una recopilación como al final hemos hablado de muchas películas cuando hicimos los capítulos de inteligencia artificial. Para no sobre todo- repetirnos. Sobre todo el segundo, para no repetir. Entonces, la idea era coger aquellas series, películas o libros que hayan salido o que nos hayamos consumido en los últimos 2 años, 2023-2024, para no repetir. Entonces, en películas, esta es una que la primera que he incluido aquí es porque esta fuimos a verla juntos al cine. Sí, fuimos al cine, nos llevamos a las fieras y la vimos todos. A los niños les gustó, tiene unos efectos especiales muy buenos, es una película del 2023 y habla sobre las inteligencias artificiales que ya han avanzado al máximo. Son humanoides totalmente. Hablamos en este caso de The Creator. De Creator, en donde ellos tienen, la única diferencia para reconocerlos es de que tienen un hueco detrás de las orejas que va de un lado a otro lado de la cabeza, Sí. que es como una especie Es el cerebro positrónico. de orificio metálico Ujú. y es la única forma de descubrir que son realmente... Sí, si tienen pelo por encima ni se les ve. Exacto. Entonces, la peli está muy bien porque, bueno, está ambientada en un futuro cercano, no muy lejano. Yo creo que esto podría ser en 2100, más o menos. Menos, o 2050. 2050, sí. Y la humanidad en este caso se encuentra en una guerra contra la inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasa? Que cuando la inteligencia artificial te sobrepasa, pues Claro, ellos, te la intentas cargar. Los seres humanos crearon como una base a nivel del espacio, Ujú. en el espacio sí, un poco Sí. una altitud baja, Sí. para controlar todo. Y es un arma muy potente. Ujú. Y esa arma muy potente, pues llegó un momento en que las IA se rebelaron Ujú. y intentaron destruir la raza humana. Y nosotros respondimos con todo lo que Con podíamos. todo, como siempre. Como exterminarlas. Y estamos buscando eliminarlas. ¿Y de qué va la historia? La historia va de que las IA han evolucionado y que han encontrado una nueva forma de escapar al control de la raza humana, Sí. que es la creación. Porque nosotros tenemos que fabricar, ellas tenían que ser fabricadas como ahora o como Sí. los robots de ahora. Ujú. Pues en esta serie lo que persiguen es un niño, Ujú. que es una IA. El creador. Exacto, un niño que ha nacido Y IA. ya puede hacer esto. Exacto, ha nacido como Es como IA. una especie de hibridación. Exacto, como un Mesías Sí. que nació como un parto natural. Y como ya un no ser humano. contamos más porque es de 2023. La peli está muy bien. Me gusta el tema familiar que hay de por medio, una historia que hay Sí. familiar.
Y sobre todo me gusta el hecho de que esa humanización de la inteligencia artificial nos provoca algunos rechazo. Un rechazo muy heavy. Y que, ¿por qué tú eres igual que yo? Ya. Siendo que tú eres unos algoritmos. Y yo soy un carne y hueso. Y yo soy de carne y hueso. Pero claro, nosotros somos algoritmos biológicos, ellos sintéticos. Es un poco la historia de Blade Runner, ¿no? Y de los replicantes y tal. Bueno, una peli que vi ayer, que no había visto, que tú cuando te la he comentado has dicho, sí, es un poco serie B. Y digo, pues sí, es un poco serie B. Aunque está Megan Fox. Pero está Megan Fox y la trama no está mal. Entonces, se llama Alice Subservience y es un futuro también cercano en el que hay un padre de familia que es un trabajador de la construcción, tiene a su mujer hospitalizada que está con un problema de corazón y bueno, pues va a una especie de feria tipo CES de Las Vegas o tal. Sí, y se contrata. Y compra en este caso un androide con inteligencia artificial que es Megan Fox, que se llama, no se llama de ninguna manera hasta que la niña que se está leyendo le da el nombre. Alicia en el País de las Maravillas dice pues Alice. Y así se llama en este caso la Yo también la compro. Ya, ven. Entonces, Alice se dedica a hacer tareas domésticas y a cuidar a los hijos y demás, mientras la madre también está ahí ingresada. Y en un momento determinado hay un punto en el que cambia de forma de actuar porque el dueño la resetea y empieza a reprogramarse. Y ya no voy a decir más porque es de 2024. La gente, aunque sea serie B, igual no la ha visto. Vale la pena verla. Está bien, es entretenida. Pues mira, otra igual que esta está en Netflix que se llama Mejores que Nosotros. En Mejores que Nosotros, primero es rusa. Ya. Entonces son unos androides para todo. Me lo he dicho ya y debería haber dicho da. Androides rusos que para limpieza, para todo. Y hay unos androides rusas que son como amigas, acompañantes, chachas. Bueno. De todo un poco, ¿no? De todo. Pues al comienzo de la película sacan los modelos que hay, la palabra, la frase cualquiera, pues cualquiera. Con cualquiera. Y son muy humanizadas. Sí. ¿Y qué ocurre? Ellas empiezan a tomar conciencia de su propia existencia. Esto es algo que se repite en The Creator, en Alice, en esta que acabas de decir, en muchas otras. Y eso provoca un rechazo. Siempre la IA, cuando se humaniza en exceso, provoca un rechazo. Yo creo que más que rechazo no, es preocupación. Bueno, claro que, porque piensas, este es un rival. Lo vemos como un rival. No, pero en algún momento, yo creo que en algún momento van a adquirir la complejidad que no podrás al test de Turing ya se lo pasan por el forro. Pero llegará un momento en que sean tan listos y tengan tanto recuerdo y tengan tanta complejidad que no puedes diferenciarlo de un ser humano. Y eso es lo que precisamente va a generar rechazo en el momento en el que eso ocurra en la realidad. O sea, ya más allá de la ciencia ficción que estamos comentando, cuando eso ocurra en la ciencia, y llegue a los hogares porque haya productos a la venta y los compremos, eso va a pasar. Es que te va a pasar a ti con tu mujer. No, pero está pasando ahora. Mira, hay para los que les gusta ver videos de chorras de internet, hay un perro que es el perro más listo del mundo, ¿Ah, sí? que tiene 120 palabras que habla y pisa las palabras. Ah. Y dice, yo calle, yo hambre. Ah, sí, yo caca. No, sí, yo salir. Sí, y transmite, yo feliz contigo. Y entonces cuando quiere hablar, dice mamá. Y le dice, y picha el botón de mamá y llama mamá. Y un día, eso salió hace un par de meses, salió, mamá, ¿por qué yo perro? Oh. Y entonces claro, ella pensó que era algo furtivo, lo sacó a pasear, volvió y al día siguiente lo repitió otra vez. Mamá, ¿por qué yo perro? Y entonces le decía, ¿por qué yo perro? Y entonces ella le decía, ¿cómo qué? le explico? No le pregunta, ¿pero por qué tu perro qué? O sea, como explícame por qué. Y decía, ¿por qué yo perro? Sí. Entonces, los perros son capaces de, cuando un animal tiene autoconciencia de sí mismo, de ser animal. Es un ser inteligente, que tiene autoconciencia, no como tú y yo, pero es autoconsciente. Creía que tú y yo no teníamos autoconciencia. No, entonces, autoconsciente. Entonces, claro, en ese momento saltaron las alarmas de decir, los perros son más de lo que creemos. Ya, bueno, pues posiblemente. Y eso es lo que pasa. A lo mejor este es un perro muy excepcional. El Alba es de los perros, pero son perros. Pero las inteligencias artificiales va a ocurrir lo mismo.
Vale. Y entonces ahí vamos a la parte de la siguiente, que es Estado Eléctrico. Sí, en Estado Eléctrico, que es una peli que salió hace poco y tampoco vamos a destriparla porque es de 2025, acaba de... Bueno, creo que el 14 de marzo. Es de robots. Sí, es de robots, pero que tienen un punto de inteligencia artificial. Es de Chris Pratt y Millie Bobby Brown, la 11 en Stranger Things. Y está ambientada en una versión alternativa y retrofuturista de la década de los 90, que es algo que a mis hijos les moló mucho cuando la vieron. Entonces, la película sigue a una chica, una adolescente, Michelle, que es huérfana y que pierde a su hermano, parece ser en un accidente. Supuestamente lo pierde. Y bueno, en Estados Unidos hay una empresa que a mí se me representó a Apple, macho. Bueno, pues con una especie de gafas que permiten que tu cerebro esté en dos sitios a la vez. O sea, esté a la vez trabajando para ganar pasta y a la vez en vacaciones. En las Bahamas. Pero mientras tanto tú estás físicamente tirado como en Los Sustitutos, que hablamos en un sofá. Sí, gordo como o una patata. O tira en suelo. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Claro, pero es que eso es la droga, la dopamina. Claro, estás tú con medio cerebro, dopamina, y otro trabajando ahí lo que puedas. Sí. Y bueno, es una adicción. Y en la película, en Estado Eléctrico, pues hay una especie de guerra entre los humanos y los robots porque llega un momento en el que se rebelan. Bueno, es que los robots quieren lo que siempre decimos, que quieren sus derechos, que quieren ser reconocidos como entes sintientes y autoconscientes. Sí, como los negros en su momento. Efectivamente. Entonces, luego pasa un periplo, la chica buscando a su hermano. Y no voy a decir nada más porque la peli está muy bien. La peli se puede ver en familia, es muy chula. Y plantea muchas cosas éticas. Efectivamente. Entonces, tiene un punto entretenido y divertido, como muy... Que es muy fácil de ver, pero a la vez se ven muchas cosas de las que la IA y la robótica van a traer al mundo y tener problemas. Y los problemas y los conflictos y demás. Entonces, muy, muy guay, porque aunque es un poco, no es de Disney, pero es un poco Disney. Pero eso es un mundo distópico, sí, que empieza en los años 70, 80, en donde en los 90 ya tienen robots en casa. Sí. O sea, no es este mundo, es una distopía. Pero vale la pena verla porque tú te sientes identificado con los robots. Sí. ¿Por qué? Porque los robots plantean cosas que decir, pero yo tengo derecho a vivir, yo quiero vivir. Y quiero tener mi libertad y ser tratado como las personas. Sí, pero también tiene la otra opción, la parte robótica que dice, yo fui hecho para esto y quiero hacerlo. Ya, bueno. Pero quiero ser libre. Sí, plantea, la verdad es que está bien, ya digo que es una peli fácil de ver, pero a la vez plantea muchas cosas interesantes con respecto a la robótica, a la IA y a cómo los humanos vamos a convivir con las máquinas inteligentes. Bueno, después tenemos Atlas, que es el sueño de todos los japoneses, porque es un exoesqueleto, un robot. Sí, es una peli de Jennifer López. Esta es un poco serie B también. Sí, pero Jennifer López... No, los efectos son buenos, muy buenos. Sí, porque López es una peli de Netflix al final. Y se mantiene muy buena. Sí, entonces, en esta peli hay un futuro en el que la inteligencia artificial ha evolucionado hasta convertirse en una posible amenaza para la humanidad. Y Atlas Shepard, que por eso la peli se llama Atlas, que es Jennifer López, bueno, pues la misión se complica y... Tiene que confiar. Sí, entonces va de salvar un poco, es un poco más plana la película, más de salvar a la humanidad y todas estas cosas, pero no está mal. Pero conciliarse con los humanos. Sí. Y con las IAs. Y por último, otra peli que vi hace poco, antes de Navidades, a finales de 2024, que es Agente Stone, que en este caso el papel que juega la IA en la película es que la IA es un sistema que se llama El Corazón, que es un sistema de gestión de cantidades ingentes de información que la IA procesa y les habilita a los superagentes, son una especie de 007 o superagentes secretos, y hacen cosas totalmente casi imposibles de creer porque están asistidos por esa super IA, el Corazón, que a su vez tienen que proteger porque, claro, esa herramienta que es tan potente la quieren hackear o robar una organización llamada The Charter. Es un poco 007
pero con Gal Gadot. Está muy guapa. Que sí. Vale la pena verla. Y la verdad es que la peli es una peli de acción. Es muy buena. Es buena porque no te aburres. Es una peli de acción con la parte de ciencia ficción que tiene la IA y está muy bien. La verdad es que yo la recomiendo. Más que, en este caso, la de Jennifer López. Es un poco más flojeras. Mira, no, ahora de libros tenemos La Singularidad de Carlos Fenollosa. Yo lo leí hace ya un tiempo y el libro es bastante bueno. ¿Por qué? Porque nosotros que somos viejos, tenemos modelo 77. Modelo 77. Para nosotros la singularidad era el punto donde toda la energía y toda la materia del universo está el Big Bang. Junta para el Big Bang. Pues hay una singularidad que es la singularidad tecnológica, donde una inteligencia artificial es capaz ella sola de generar y construir otra IA mucho más superior. Más avanzada. Exacto, mucho más superior. Es como es capaz de evolucionarse. Como tener un hijo. Sí, pero más listo. Exacto, pero la diferencia es que ella no va a programar con los errores nuestros, sino que va a hacer una programación totalmente diferente. Y va a tener... con lenguajes nuevos. Exacto, con tecnología nueva, con materiales nuevos, donde va cosas que a nosotros se nos escapan incluso de la cabeza. Exacto, y va a ser una IA que sería la singularidad, en el momento en que una IA genere otra IA que sea totalmente fuera de nuestro alcance. Claro, nosotros tendríamos que ser buenos con la madre, que sea nuestra hija, para que la hija no... Para que no nos pegue la hija. No, pero bueno... Estos, los libros que vamos a comentar, como este de La Singularidad de Carlos Fenollosa, son libros de no ficción, pero que tienen mucho que ver con la IA y yo te diría que a mí en todo este periplo desde finales de 2022 hasta hoy me ha ayudado, aparte de ver muchos vídeos del Club de la IA, de 12SV, que recomiendo que veáis cualquier vídeo de Carlos Santana Vega porque es un tipo que explica las cosas para humanos, pero explica cosas como el test and compute, la cuantización y demás. Es decir, que en YouTube hay varios canales, o por ejemplo el canal de Carlos, de Midjana, que son sobre IA y que yo creo que son muy interesantes para que la gente sea capaz no solo de entender cómo funciona la IA, sino de sacarle partido. Porque es que de verdad que yo creo que esto tiene que ocurrir. Pero para entender la IA, yo busqué un poco en algún libro que me pudiese ayudar a entender. Y he leído dos que me han gustado mucho. Sobre todo hay uno que es La inteligencia artificial explicada a los humanos, de Jordi Torres, que recomiendo a todo el mundo que no tenga ni pajolera idea de la IA, ¿vale? Porque ofrece una introducción clara y accesible a los conceptos clave de la inteligencia artificial. Y está pensada para los lectores sin información técnica, que son la mayoría de la gente. Entonces, todos. Es un investigador del Barcelona Supercomputing Center, o sea, de donde está el Mare Nostrum, para que nos entendamos. O sea, el tipo sabe de lo que habla, desmitifica la IA, explica cómo funciona, ve la evolución y los retos éticos y sociales que va a plantear la IA, y el enfoque es muy divulgativo. Entonces, pues busca que la gente tenga esa conciencia sobre qué impacto presente y futuro va a tener la tecnología en nuestras vidas, que sin duda lo va a tener, y yo lo recomiendo mucho. Y por último, otro libro que también he leído hace poco, que es Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, porque siempre hay que tener en cuenta que la IA no está en un mundo, no está en Venus, no está en Júpiter, sino que está en la Tierra y está donde estamos los humanos. Pues bueno, esta la han escrito Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, y es un libro un poco más técnico, no técnico, sino más avanzado, que propone una reflexión profunda sobre la inteligencia artificial, sobre su impacto en la condición humana y sobre los dos autores tienen trayectorias destacadas sobre todo en neurociencia y en tecnología. Mariano Sigman es neurocientífico. El tipo sabe mucho de cómo funciona nuestro cerebro y cómo la IA está, en este caso, intentando emular nuestro propio pensamiento. Y bueno, es un diálogo entre la ciencia, la filosofía, la ética. Este tiene un poco un punto más filosófico y ético, y pues invita a pensar en el futuro, en el mundo, que cada vez vamos a tener más híbrido entre lo humano y lo artificial, y en cómo nos tenemos que adaptar a ello. O sea,
en esa relación con la tecnología que los humanos vamos a tener que tener, porque, como he dicho, no se pueden poner puertas al campo y vamos a tenerlo en la puerta, sí o sí, la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la raza humana largo, 20.000 años de evolución. Sí. 10.000 años con el hardware que tenemos ahora, 20.000 años como humanos, que se le puede llamar humanos, ¿no? Sí. Hemos llegado desde hace 20.000 años para el momento actual. Las inteligencias artificiales empezaron hace 20 años. 20 años. Sí, más o menos. Y dentro de 20 años estarán más adelante que nosotros. Sí. O sea que para ellas 20.000 años, para nosotros son 20 años para ellos. Da miedo. Da miedo. Sí. No, entonces tú puedes decidir ignorarlo. A mí lo que me da miedo. Tú puedes ignorarlo, no aprender y ser otro más que pase, o simplemente decir, esto es el cambio, vamos a tener que adaptarnos y vamos a sacarlo mejor. A mí lo que más miedo me da es lo siguiente. Yo pongo el símil de la persona que está a punto de jubilarse y por tanto ya no hace el esfuerzo de acomodar sus conocimientos a las nuevas tendencias, nuevos conocimientos en su trabajo y se queda pues fuera de juego. Sí, obsoleto. Obsoleto. Pero es que te quedas obsoleto también para la vida. Y entonces, en este caso, con la IA, lo que está ocurriendo es que se va a quedar obsoleta mucha gente con 40. Sí, pero es que la IA no solamente es obsoleto en el trabajo, es disfrutar de algo. Lo que yo hablo contigo, por ejemplo, cuando yo hablo con la IA, me puedo pasar horas discutiendo de cosas y recordando cosas, y ahora que recuerda las conversaciones, yo le digo, recuérdame qué dijo tal filósofo, y me lo recuerda. Yo, hostias, tienes razón, es disfrutar. Pero es más, es disfrutar. Es que hay inteligencias artificiales, por ejemplo, Google tiene un producto que se llama Notebook LM que te permite aprender cualquier cosa, porque tú le subes las fuentes, o sea, le subes PDFs, audios, vídeos, lo que quieras. Te hace los resúmenes. Te hace resúmenes, te hace árboles o sea, lo que serían mapas mentales. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que para nosotros, para el ser humano, aprender cuesta y duele, porque cuesta repetir, cuesta enfocarse, cuesta concentrarse, y eso necesita una cantidad de esfuerzo que la gente actualmente no está dispuesta a hacer, porque una IA te lo dice todo. A mí no me gusta. Yo he discutido con muchos amigos, incluso contigo algunas vez he dicho, ¿cómo se llama tal película que vimos? Sí, que es de esto. No lo busques, no lo busques, déjalo. Joder, hagamos el esfuerzo mental. Y a los 5 minutos lo encontramos. Y alguna vez dijimos, mira, ¿sabes qué? Paso, búscalo. Bueno, yo en este capítulo el objetivo era hacer una actualización de la IA consistente con todo lo que conlleva, bueno, explicar una serie de conceptos que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 2 años y pico y que me parece interesante que la gente conozca, pero sobre todo hacer consciente a la gente de que esto va cada vez a más y que, por favor, súbanse al tren porque vivirán mejor. Y que esto está empezando. O sea, 2 años... Estamos a tiempo. 2 años no es nada. Dentro de 10 años ya estamos jodidos, pero 2 años no es nada. Y entre más te familiarices, más gusto le vas a encontrar. Bueno, nos despedimos. No sabemos, no hemos hablado, Cherp y yo, de cuál será el próximo capítulo, pero seguro que intentaremos hacerlo lo más interesante posible. Y espero que tardemos menos en publicar que que hemos tardado un poquito, porque hemos estado ocupadetes los dos. Entonces, sí, es que la vida profesional competitiva también tiene eso, que no te da tiempo para los hobbies. Y nos gusta mucho este hobby, pero a veces es un poco time demanding. Entonces, os dejamos con este capítulo y esperamos que lo disfrutéis. Y hasta la próxima. Adiós. Pinta Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music o iBooks, entre otras. Síguenos en X, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram, buscando Pinta Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.es.